Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. ¿Eres un apasionado de las historias de crimen y misterio? Entonces, escucha este mensaje. Prepárate para una experiencia sin igual con el nuevo libro del podcast Crímenes Ibéricos, coordinado y escrito por Joan Prats y todo su equipo en Upcast. Tras el éxito del podcast de True Crime, que ha sumado más de 10 millones de escuchas, sumérgete ahora en 10 casos inéditos, escalofriantes e impactantes de asesinatos producidos en España, analizados por criminólogos que ofrecen una perspectiva única y reveladora. Desde los callejones de Barcelona hasta los campos de Andalucía, Crímenes Ibéricos, el libro, te lleva en un viaje a través de la oscuridad y el suspense. Prepárate para descubrir la verdad detrás de los crímenes que han estremecido a toda una nación. Consigue tu copia en todas las librerías o a través de Amazon. Crímenes Ibéricos, libro editado por Al Revés y escrito por Joan Prats. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más a un nuevo análisis de nuestros casos aquí en Crímenes Ibéricos, en otro de los exitosos podcasts de Upcast. Soy Vanessa de Lucio y hoy vamos a hablar de un crimen que se está juzgando estos días y que pudo haber sido perfecto, o al menos muy difícil de resolver, si no llega a ser por las rutinas de una mujer que tenía muy bien acostumbrada a su familia. Ahora veréis por qué. Antes tengo que saludar a María Hernández Moreno, nuestra experta criminóloga en el día de hoy, que es doctora en ciencias forenses. Ella es criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y además es coordinadora de investigación y docente en el grado en criminología de la Universidad Isabel I. María, bienvenida, encantada de tenerte con nosotros, como siempre, ya lo sabes. Un placer participar en un análisis de caso más, Vanessa. Muy bien, María, pues como hacemos siempre, si te parece, vamos a contar un poquito lo que sucedió antes de abordar las preguntas. Hoy vamos a hablar del asesinato de Pilar Moreno, una mujer de 68 años que vivía en su piso en el barrio de Carabanchel de Madrid. Cada mañana y cada noche escribía un mensaje en el grupo de WhatsApp de su familia y este hecho fue el detonante, el que hizo saltar rápidamente las alarmas a los suyos. Estamos hablando de febrero de 2023, cuando Pilar era la presidenta de la comunidad del bloque de vecinos donde vivía. Le tocaba por turno y asumió la presidencia. Y nada más hacerlo, pues ella intenta, lógicamente, poner al día todos los pagos, los recibos, las facturas, y lo que encuentra es un impago. En el mismo bloque hay que decir que vive otra vecina, prácticamente puerta con puerta, en el Rellano, comparten Rellano, sí. Esta otra vecina, Marta, quiere marcharse del piso, pero tiene una deuda desde hace varios meses. De hecho, no ha pagado los últimos 10 recibos y debe algo más de 1.000 euros a la comunidad. Pilar, que lo ve, se lo reclama, claro, y en la Junta de Vecinos se decide que hay que pedir esa cantidad a la morosa porque es mucho dinero y, de hecho, en el invierno que han pasado, muchos vecinos no han podido tener calefacción por culpa de este impago. Así que hay que poner al día las cuentas. Pilar le reclama el dinero a Marta, Marta le da largas, Pilar sigue insistiendo porque la deuda perjudica a todos, está impidiendo que se puedan hacer frente a otros gastos y durante los 2 meses anteriores al crimen, en ese intercambio de mensajes va creciendo la tensión. Marta va saliendo al paso como puede, le va dando diferentes versiones, que si ya ha ido al banco, que si no, de verdad que yo ya lo he pagado, te prometo que te voy a enviar las copias de las transferencias, es que ya lo tengo hecho, pero claro, Pilar le dice, mira, es que en la cuenta no llegan los pagos, aquí no hay ningún dinero, por lo tanto, sigue insistiendo. Y así estamos hasta que en la mañana del 27 de febrero ambas mujeres quedan en verse a primera hora para acudir juntas a la entidad bancaria, que está, a unos pasos del portal, y aclarar de una vez por todas esta situación. A ver si es verdad que Marta está pagando como ella asegura y por qué no están recibiendo el dinero en la cuenta de la comunidad. Es la misma mañana
en la que la familia de Pilar no recibe ningún mensaje de buenos días, como siempre hacían a las 9 de la mañana, y se extrañan mucho. Tanto que en menos de una hora su sobrino ya había llamado varias veces a su tía y su hermano se ha plantado en la casa para ver si le ha pasado algo. Lo que ve cuando llega a la vivienda es que de Pilar no hay ni rastro, pero sí que encuentra su ropa que estaba preparada para ir al gimnasio en la bolsa, como cada mañana. También ve que tiene toda su documentación y ve su teléfono móvil en la mesa. Pilar ya estaba muerta, aunque en ese momento nadie lo sabía todavía. Pero inmediatamente la familia denuncia la desaparición y el grupo de secuestros y desaparecidos de la Policía Nacional de Madrid sí que se hace cargo rápidamente, porque con lo que le cuenta la familia ven desde el principio que aquello es muy inquietante y enseguida ven además que todo conduce a Marta. Por eso deciden seguirla en las horas siguientes y lo que observan es que Marta conduce casi 115 kilómetros, se va hasta las afueras de Madrid, a su pueblo, a Las Ventas con Peña Aguilera, está en Toledo, donde ven que anda merodeando por un cerro, por una escombrera. Como esto les parece muy sospechoso, lo que hacen a continuación es inspeccionar también su piso. Allí, a pesar de la limpieza exhaustiva, encuentran gotas de sangre y encuentran una maleta vacía. Como ya tienen muchos indicios, deciden detener a Marta, que para más inri lleva en ese momento de la detención encima con ella el papelito del buzón con el nombre de la víctima, como si fuera casi un trofeo. Los agentes van al pueblo con ella y le dicen que van a hacer otro registro en la casa que tiene allí en el pueblo, pero ni siquiera les hace falta. La propia Marta soltó una frase escalofriante, que así lo han reflejado en el juicio los agentes, que les dejó helados. Y les dijo: de perdidos al río, la he quemado y he tirado el cuerpo a la escombrera. Así que no hizo falta ni mirar en la casa. Es verdad que encuentran el cadáver calcinado y descuartizado, y así lograron que en solo 48 horas el crimen estuviera resuelto. Marta cometió muchos errores que ahora vamos a analizar, por ejemplo, la imprudencia de subir varios vídeos en redes sociales en la misma noche del asesinato, mencionando además a la víctima, que casi parecía un reto a la policía. También la bravuconada de quedarse con el papelito del buzón o el creer que has limpiado a fondo, aunque por supuesto nunca se consigue, tu domicilio y permitir que efectivamente encontrasen esos restos de sangre. En la declaración, al final, Marta, como se vio acorralada, confesó que sí, que se había reunido con Pilar en su casa y que se resbaló en el baño, que se dio un golpe en la cabeza y que, como le entró miedo, metió su cuerpo en una maleta y lo quemó. Es una tesis que, por supuesto, nunca se creyeron los investigadores ni por asomo, pero como el cuerpo quedó completamente quemado, ha sido imposible saber cómo murió realmente Pilar. El caso es que por una deuda de 1.000 euros, Marta asesinó a la presidenta de su comunidad y gracias a la rapidez de la familia en denunciar su desaparición, se pudo atrapar a la asesina y resolver el caso. Estos son los hechos, María, de un asunto en el que podemos ver que la tensión creciente por una cantidad insignificante de dinero, pues la verdad, acaba con un final dramático, como ya hemos visto. La primera observación que yo me hago es la rapidez en la denuncia. ¿Cuántas veces se quedan muchos casos sin resolver porque las primeras horas, que siempre nos dicen que son cruciales, o no se actúa o no se da cuenta, lógicamente, el entorno de la desaparición de alguien? Aquí fue clave ese mensaje, mejor dicho, esa ausencia de mensaje de cada mañana que provocó, que consiguió que en menos de una hora la familia ya la estuviera buscando y que poquitas horas después ya estuviesen en comisaría denunciando una desaparición. Y esto fue fundamental porque la asesina no tuvo tiempo de ocultar pruebas, ¿verdad? Claro, aquí normalmente tenemos el ideario o la información de que es necesario esperar por lo menos 24 o 48 horas para poder denunciar una desaparición. Y lo cierto es que no es así. De hecho, este caso es un claro ejemplo de que cuanto antes podamos dar parte a las autoridades de que echamos de menos a un familiar, a un amigo, a un conocido y que creemos que puede ser una desaparición de riesgo, sobre todo con elementos tan llamativos, más facilidad va a tener también Policía, Guardia Civil, que se encargue de cada caso, de poder recopilar toda la información y de valorar realmente si puede ser, como era en el caso de Pilar, una desaparición de riesgo, porque era muy llamativo que todo de alguna forma en su domicilio estuviese bien, las luces, la ropa, como comentabas, y que faltaran esos mensajes, ¿no?, que alertan a las autoridades y que puedan indicar que realmente estamos ante una desaparición forzosa porque no da lugar
a un abandono voluntario del domicilio y que se pueda actuar de una forma tan célere que llegue incluso a eso, a impedir que la asesina en este caso pueda deshacerse realmente de los elementos y que sea muy sencillo seguir el caminito de pistas que ha ido dejando hasta dar desgraciadamente con el cadáver de Pilar, pero por fortuna con la conclusión de una investigación. Claro, la siguiente clave es la osadía de Marta. ¿Por qué se graba en TikTok esa misma noche nombrando a la víctima, lanzando mensajes que casi parecen un reto para los investigadores? ¿Esto es vanidad, es imprudencia? ¿Cómo explicamos la actuación de esta mujer? Yo creo que es más una imprudencia y una sensación de alguna forma de la adrenalina o del subidón del momento de ella pensar que ha acabado con sus problemas, ¿no? Porque ya recordemos que en un momento determinado también manipula una serie de datos para intentar demostrar que paga facturas que no son reales y que también eso da pie a la insistencia de Pilar de, oye, por favor, págame, ya sé que lo estás poniendo difícil. Entonces ya es un perfil de una persona que de alguna forma se cree un tanto superior por intentar ya llevar a cabo el engaño desde el primer momento y que en este caso yo creo que actúa con una imprudencia total y absoluta, dejándose llevar por esa euforia del momento de pensar que ha terminado con sus problemas cuando no es consciente de que además hoy en día todo lo que dejamos en redes sociales, en nuestro mail, en nuestro teléfono, que subimos a la nube, dejan un rastro increíble y aunque luego borremos toda esa información, se puede recuperar y se puede rastrear el historial y todo lo que estemos haciendo. Entonces creo que no actuó de una forma demasiado sensata, pero más que por la necesidad de, digamos, fardar del delito, por una simple sensación de euforia y de que me he librado de todos mis males, ¿no? Por ahí empezó, creo yo, Marta, a perder la batalla contra la investigación policial. Lo siguiente me llama mucho la atención, aunque no es la primera vez que lo vemos en este tipo de casos, es el hecho de guardarte este papelito con el nombre de Pilar del buzón. ¿Por qué lo haces si sabes que eso es una prueba que va a ser clara en tu contra? Pero siempre parece que los criminales gustan de guardar algún tipo de objeto, de algún tipo de fetiche de sus víctimas. Esto es muy curioso. Claro, aquí tendríamos que valorar también un poco a nivel psicológico cuál es el perfil de Marta y hasta qué punto realmente estamos ante una persona con algún tipo de trastorno o de problema mental o si simplemente de nuevo estamos ante este tipo de persona que en ese alarde de superioridad y de mirar todo lo que he hecho, qué bien que yo sola he podido resolver mis problemas, considera que es útil para algo llevarse este papelito y guardarlo como si fuera un trofeo, como dices, porque realmente no le va a aportar nada. En otras ocasiones hay gente que se queda pues con algún tipo de prenda de ropa, con algo un poco más, digamos, menos llamativo, ¿no? Pero que sí que le pueda recordar a ese caso en concreto. Y en este es muy absurdo porque realmente no es ningún trofeo valioso o que le pueda servir de cara luego a que solo ella sepa lo que ha hecho, ¿no? Es excesivamente evidente. Entonces resulta llamativo, habría que ahondar yo creo más en el perfil para ver realmente si hay algún tipo de trastorno o si de nuevo simplemente se está regocijando de lo que ha conseguido y cree que es una muy buena idea, digamos, Claro, guardarlo como una reliquia. parece más casi como una superioridad moral, ¿no? Te he vencido, te he quedado por encima, me he salido con la mía, no he pagado esta deuda que con tanta insistencia tú me reclamas, que al fin y al cabo lo que estaba era cumpliendo con su deber como presidenta de la comunidad, ¿verdad? Y es como, me quedo con esto, ¿no? Para recuerdo. Es curioso. Sí, es más o menos esa sensación desde el principio, ¿no? De he logrado acabar con todos mis problemas y esta tontería que me estabas pidiendo el dinero, además de que no te pago el dinero, no hace falta que tenga que preocuparme más porque desaparece, ¿no? Y además como un poco recochineo, me voy a llevar el nombre del buzón porque esta persona ya no va a aparecer y solo yo sé que lo he hecho yo, pero realmente es que es una absurdez total. Entonces yo creo que sí que habría que ver un poco a nivel psicológico si tiene algún tipo de problema, de trastorno que le lleve también a actuar de esta manera. Ahora comentamos también ese aspecto porque en el juicio se ha hablado del estado mental de Marta. Pero continuando con la cadena de pruebas que la policía va recopilando, aquí se van produciendo una serie de hechos que muestran dos caminos claros y en paralelo obviamente la torpeza, la poca experiencia que tiene la asesina y lo bien que le viene eso a la policía, que hace un trabajo tremendamente eficaz y que va encontrando un historial tremendo que sitúa y que le dibuja un perfil clarísimo sobre ella. Por ejemplo,
en su historial de búsquedas de Google, en el teléfono de Marta, la policía encuentra búsquedas sobre cómo falsificar facturas de pago, que es a lo que se dedicó o lo que intentó mientras Pilar le pedía la prueba de que de verdad había pagado. Encuentran búsquedas de cómo limpiar a fondo una vivienda y también encuentran búsquedas sobre cómo deshacerse de un cadáver. Claro, ¿esto en qué posición deja esto a Marta? Claro, es que es lo que te comentaba antes, que al final no somos conscientes del rastro que nosotros estamos dejando a la hora de, en este caso, buscar un historial o Y hacer cualquier también, por tipo... cierto, María, que creo que esto es Mm, relevante, encuentran búsquedas de cómo borrar tu historial de búsquedas, pero es claro. que eso no sirve, eso hay que decirle, mucha gente cree que porque tú busques todo este tipo de cosas y luego simplemente elimines el historial, la policía no te lo va a encontrar, pero como tú dices, la huella es muchísimo más permanente y claro que te lo encuentran. Claro, ese es el problema, que la huella digital que nosotros generamos día a día, pero con cosas que nos parecen muy absurdas, como conectarnos a la wifi de nuestra amiga o el GPS en nuestro coche, van a quedar en todas estas evidencias digitales que llamamos y que desde la informática forense van a ser muy útiles. Vamos a poder recuperar todo tipo de datos, posicionamientos, si hemos mandado una foto y la hemos borrado, si hemos alterado un contacto y le hemos cambiado el nombre, fotos de WhatsApp que mandamos de estas de solo se pueden ver una vez. Todo eso cuando se va moviendo en las evidencias digitales deja un registro, deja una huella. Entonces es muy absurdo. Voy a buscar cómo descuartizo una persona, pero luego busco también cómo borro el historial. Y con eso me creo que lo tengo hecho, ¿no? O navego con la pestaña de incógnito, que también pensamos que con eso estamos más que seguros. A nivel de ciberseguridad, primero nos pueden robar nuestros datos, pero a nivel de informática forense, policía, investigación, todo eso va a quedar recogido. Entonces, claro, si tú como principal sospechosa y presunta asesina en tu historial de navegación, justo el fin de semana que desaparece Pilar, tienes información sobre, ¿puedo utilizar mi móvil para buscar sangre como luz ultravioleta? ¿Cómo me puedo deshacer de un cuerpo? ¿Cómo limpio una habitación ensangrientada? Evidentemente es algo que llama mucho la atención y que te posiciona claramente como la única sospechosa, porque no es algo que de normal, sin un interés más allá de una investigación o un estudio empírico, la gente suele buscar. Entonces, evidentemente, era muy sencillo seguir, como dices, ese rastro y ir dejando clara la postura de Marta y su implicación directa con el crimen. Hablas de varios conceptos muy interesantes, sobre todo en nuestros últimos años, y tremendamente útiles para las investigaciones y para los análisis policiales, como es la informática forense y la ciberseguridad. Creo que son dos conceptos que en este caso ayudaron y mucho, porque el siguiente paso que hace la policía es mirar las cámaras de vigilancia. Primero para ver si realmente estas dos mujeres llegan a acudir al banco a primera hora, como habían quedado. Nunca lo hacen. Marta y Pilar no llegaron a salir del piso de Marta. Pero es que además en las cámaras de videovigilancia de las calles encuentran a Marta comprando productos de limpieza en el supermercado, supuestamente para borrar los rastros en su vivienda, porque además lo que encuentran a las 11:23 en el móvil de Marta es, una vez más, otra búsqueda en Google, cómo fabricarse una lámpara de luz negra ultravioleta con el móvil. O sea, estaba intentando fabricarse una especie de luminol casero. El luminol, recordemos a nuestros oyentes, es este líquido, esta sustancia que emplea la policía para ver rastros de sangre. Bueno, tú explícanoslo tú, María, que lo vas a hacer mucho mejor que yo, pero ¿es posible que se fabricara también esto y que creyera que con eso, una vez más, en una ingenuidad tremenda, iba a burlar los efectos del luminol de los investigadores? Claro, a ver, como bien comentas, primero de todo, para poner en contexto, el luminol es un reactivo químico que va a funcionar gracias a la parte del componente férrico de nuestros glóbulos rojos, esa hemoglobina que nosotros tenemos. Cuando pulverizamos el luminol o Blue Star o cualquier reactivo que parta de esta composición química, lo que vamos a conseguir es que se produzca una reacción de oxidación y entonces vemos una luminiscencia, ¿no? Como ocurre también en las series policíacas que podemos ver, y podemos observar con la morfología que tengan esos rastros de sangre, si por ejemplo es un borrón porque lo hemos limpiado, o es un arrastre porque hemos movido el cuerpo, o son un reguero de gotitas, vamos a ver esa misma forma porque no se altera, con una luminiscencia blanquecina azulada, que eso sí se tiene que ver en condiciones de penumbra o de oscuridad, y que además podemos fotografiar. O sea, es muy evidente si lo vamos a encontrar
entrar en una vivienda. Este tipo de reactivos es importantísimo entender que además son muy, muy, muy sensibles. Y cuando digo muy sensibles es que pueden reaccionar con una gota de sangre que esté diluida en una concentración de 500.000 partes de agua. Es decir, por mucho que nosotros limpiemos un apartamento, es muy probable que ese rastro, que aunque no sea visible para nuestros ojos, sí lo sea para el luminol, que es lo que intentó hacer en este caso la asesina. Entonces, tenemos que tener en cuenta que, claro, son elementos que utiliza policía porque son muy efectivos y que no se pueden fabricar en nuestro domicilio. Lo que ella intentaba hacer con esa luz negra a la que haces alusión es intentar crear una linterna de luz ultravioleta que también nos va a permitir visibilizar de alguna forma esos rastros de sangre, no de la forma tan clara, pero bueno, también reacciona con los componentes de nuestra sangre. Evidentemente, con un móvil esto no se va a lograr porque la luz ultravioleta tiene que estar dentro de una longitud de onda de una serie de nanómetros muy concretos y se suelen utilizar luces forenses muy especializadas que sí que van a poder tener esa luz en esa longitud de onda, como digo, que es muy específica para que reaccione de forma concreta la hemoglobina de nuestra sangre. Entonces, aunque ella lo intentase, ya solo aún habiendo conseguido el luminol, la forma en la que limpió el domicilio es que prácticamente es imposible porque hay que pensar en superficies que sean absorbentes, que van a recoger sangre y aunque no la veamos, puede estar en la última capa dentro de un textil que pensemos que no, dentro de paredes, debajo de mesas, o sea, en cualquier situación que nosotros consideremos que no se ve, puede haber una mínima parte de sangre y, como digo, pulverizamos la escena, emite luminiscencia, queda recogido que en algún momento en ese lugar hubo una cantidad de sangre, digamos, contundente, ¿no? Entonces es muy complicado, estaba ahí su labor, pero no lo vamos a lograr y si ya encima vemos ese historial, vamos a la escena, reconocemos esos rastros de sangre, el camino era bastante complicado para Marta. Claro, y que además la policía ve claramente que hay ahí un olor fortísimo a lejía, que se ha intentado hacer una limpieza exhaustiva, aunque como tú dices, la policía, gracias a Dios, la investigación siempre tiene muchísimos más recursos, la eficacia, vaya, de sus pruebas, tanto de sus lámparas ultravioletas como de sus reactivos químicos, están muy por encima de lo que uno pueda conseguir a nivel casero, claro. Pero bueno, la ingenuidad del que comete el crimen o el nerviosismo y la ansiedad por hacer que desaparezcan las pruebas puede llevar a alguien a pensar que con esa limpieza que ya había hecho y probablemente con la chapucilla de luz casera que ella se fabricó, claro, no vio nada y debió de creer que estaba totalmente limpio su domicilio. Pero claro, es que las búsquedas continúan. Durante las siguientes 12 horas, las búsquedas son de lo más elocuentes. O sea, ella en ese desplazamiento que hace a su pueblo, lee un reportaje sobre el triple asesinato de una familia de Burgos de 2004. Consulta una noticia sobre las 5.000 y pico desapariciones que hay sin resolver en España. E incluso, y esto llama mucho la atención, consulta los efectos del fuego sobre el ADN humano. Es decir, ya está pensando, o esto es lo que obviamente deduce la investigación, bueno, pues que si tú quemas un cuerpo es bastante fácil, o cree ella, que no te lo van a encontrar. Para los analistas está claro que estas búsquedas son una prueba más de que Marta planeaba la muerte de su víctima al verse acorralada y al saber que iba a descubrir su engaño al banco tarde o temprano. Por lo tanto, ya tienen, digamos, en todas esas búsquedas un patrón de me he deshecho de una persona, estoy buscando cómo limpiar el rastro y además ahora estoy buscando cómo hacer que desaparezca el cuerpo. Claro, llama mucho la atención que ella sola de alguna forma se está autoinculpando y está permitiendo que sea muy sencillo poder construir una acusación con pruebas o por lo menos con indicios bastante detallados de su tipo de actuación y de las pesquisas que necesita la policía ir recopilando en cualquier caso, pero todas concentradas en un mismo momento y de una forma muy sencilla, ¿no? Evidentemente, en el momento en el que ella declara que no, que Pilar se cae y que ella se asusta y que se marcha, ya hay un primer escollo para su defensa, ¿no? Porque llama mucho la atención que se muera alguien en tu domicilio y que lejos de alertar a los servicios de emergencias decidas trasladarla en una maleta hacia otra finca, descuartizarla, quemarla y lanzar todos los restos a una escombrera porque te has puesto muy nerviosa y no sabías cómo actuar. Eso ya de primeras es relativamente sospechoso, ¿no? Porque en cualquiera de las situaciones parecidas en las que tengamos esa mala suerte de que alguien se tropiece, intentaremos auxiliarla, ¿no? Está claro, vamos.
sobre todo cuando no tenemos nada que ver con ese incidente y lo que pretendemos es evitar que se nos inculpe de esa muerte. Entonces, ya partiendo de esa base, el futuro de Marta era cuanto menos poco halagüeño. Si además voy todo el rato buscando en mi móvil qué es lo que puedo ir haciendo para no dejar rastro, también estoy intentando entorpecer la investigación y ya por último, cuando descuartizo el cuerpo o me deshago de él de cualquier manera, ya estoy tratando de impedir al máximo ya no solo que se localice el cuerpo, sino que además se identifique quién es, se puedan extraer datos en su autopsia sobre qué es lo que ha ocurrido y, en definitiva, quemar también cualquier rastro que haya podido quedar, por ejemplo, restos textiles de mi ropa si la cojo y la meto en otro sitio, restos de ADN si intentó defenderse y quedaron pues, pequeños restos epiteliales o pelo en sus dedos, o al final intento borrar todos esos rastros y todavía ser más culpable de un asesinato y ya no de un homicidio, que es lo que pretende también que se impute por parte de la acusación, ¿no? Que se tenga en cuenta esa premeditación, como comentabas, y en definitiva esa intención que tenía Marta no solo de matar a Pilar, sino de deshacerse de su cuerpo y de complicar al máximo esta investigación para que nadie pudiera relacionarla. Por suerte, su vanidad o su inexperiencia y sobre todo yo creo que su poca lógica a la hora de llevarlo a cabo, pues impide que se salga con la suya y se consiga una investigación prácticamente de récord que conecta muy bien lo ocurrido con la sospechosa número 1. Hablábamos antes del estado mental de esta persona, si es una persona equilibrada, normal, entre comillas, si es que alguien lo somos. En el juicio y en la evaluación psiquiátrica que se le realizó, se llegó a la conclusión de que efectivamente Marta era una persona sin alteraciones mentales diagnosticadas. Claro, la pregunta, para la sorpresa de su entorno y de la propia del propio jurado que la está juzgando, es cómo puede cometer un crimen así alguien que no tiene ninguna patología mental. Pero es que ya hemos hablado aquí muchas veces, María, que no hace falta estar desequilibrado para cometer el mal. Claro, aquí tenemos que tener en cuenta que nosotros esperamos siempre que, de alguna forma también por sentirnos protegidos, ¿no? A nivel social, que pensemos que una persona que llega al extremo de acabar con la vida de otra de una forma tan cruel y por un móvil tan llamativamente absurdo, ¿no? Como son 1.000 euros, pues nosotros tratamos de darle respuesta o de darle una justificación pensando que es gente pues, que tiene un problema mental muy grave, que no está en uso de sus facultades al 100% o que viene de a lo mejor un pasado vital y una serie de circunstancias que le han atormentado, que han cambiado su forma de ser, su personalidad. Y realmente no es así. Lo que pasa es que no es tan fácil asumir que cualquiera puede llegar a matar a otra persona porque, claro, es algo que resulta mucho más controvertido y nos asusta también como sociedad. Es importante pensar que hay ciertos rasgos en el perfil de Marta que sí que de alguna forma llaman un poco la atención, pero que, claro, no pueden encajar en ningún tipo de patología, ¿no? Hablamos de que es una persona que de primeras es muy poco empática, que además también tiene un poco esa falta de sensibilidad o una falta total de remordimientos, ¿no? Hay partes que recogen que además de marchar para dejar el cadáver de Pilar, decidió dejar un currículum en una residencia de ancianos en el camino, ¿no? Porque era un buen momento, a lo mejor no era ni siquiera consciente de que estaba totalmente fuera de lugar. El hecho de que pudiera acabar con su vida y de alguna forma seguir tranquilamente su día a día, ¿no? Pues nos da un poco esa información de que aunque no tenga ningún trastorno, es una persona pues, que no es empática, que no tiene remordimientos, que le da absolutamente igual acabar con la vida de esta persona y que en definitiva pues no es una persona que queramos tener en nuestro entorno social más próximo porque no termina de encajar, digamos, con las reglas sociales y con el entender normativo que todos cumplimos de alguna forma y que nos llama bastante la atención. Como tú dices, el problema era absurdo, era el impago de unos recibos de comunidad en un montante que en 1.045 euros, absolutamente ridículo. Claro, ni su propia familia es capaz de explicar que acabase haciendo algo así. De hecho, la madre estaba profundamente afectada en el juicio y claro, es complicado responder a esta pregunta, ¿no? A lo de qué tipo de obsesión llevaba a alguien a hacer lo que hizo Marta. Lo que sí parece que también resaltó el examen psicológico es que a ella sí que le preocupaba muchísimo la imagen que se pudiera dar en su pueblo. Ella no quería quedar bajo ningún concepto como una morosa. Y no sé si por ahí puede venir un detonante o para ella ese clic que le lleve a cometer algo tan sumamente atroz simplemente por tener una deuda.
Igual sí que se puede entender de alguna forma, pero más por el qué pensarán de la deuda, sí que estamos viendo un patrón de una persona que intenta aparentar, ¿no?, que puede solucionar sus problemas, porque tampoco acude a la familia, que al final con una deuda de esta cantidad, lo lógico en un primer momento, si no eres capaz de asumirlo y ya, oye, te están llamando la atención muchas veces, pues puedes acudir a tu entorno más cercano, pareja, amigos, familia, ¿no?, para intentar solucionar ese problema. Sí que tal vez es una persona que pueda tener un ego bastante más preponderante en este caso, ¿no?, y que intente solucionar ese problema y que por ello ni diese este tipo de información a su entorno, ni quisiera su ayuda, ni tampoco tratase de solucionarlo por otra vía y pensase que era una solución muy definitiva, extremadamente definitiva, obviamente, y que de alguna forma con ello también se le iba a quitar ese apodito de morosa que estaba claro que la comunidad lo sabía, y evitar de alguna forma que pudiese ir a mayor o que le persiguiesen otros entornos en los que ella se quería mover. Evidentemente no es una solución válida en absoluto, pero sí que puede tener cierta unión, ¿no?, la forma en la que se ha ido comportando y esa falta total de apoyo en el entorno, con esa necesidad también de que los demás piensen que es una persona que está al corriente de sus pagos en este caso, o que no tiene ningún problema con otro tipo de personas, que no se le pueda de alguna forma tachar nada negativo, pero evidentemente haciendo lo que hizo, toda esa estructura o idealización que se estaba fabricando en torno a su persona, pues se cae por su propio peso, claro. Pues fíjate, el cóctel, el miedo al que dirán, la tensión de varios meses intentando eludir a la presidenta, a los vecinos y a esa deuda, las mentiras que tienes con la entidad bancaria y tu propia probablemente osadía de creer que vas a ser capaz de afrontar tú sola este problema y no pedir ayuda, llevan a que probablemente discutieran y un desenlace fatal y en fin, una resolución aún peor, porque acabar calcinando y descuartizando a una persona para deshacerte de ella es desde luego atroz, cruel y muy poco inteligente. Después de todo esto, la Fiscalía considera o pide que sea juzgado como homicidio con 13 años de prisión. La familia lo eleva a 28 años porque creen que existen indicios suficientes de que Marta planeó este crimen y de que Pilar no tuvo ningún tipo de escapatoria. Y la defensa de Marta dice que tiene que ser tratado como homicidio imprudente porque, pues lo que hemos dicho, ¿no? Fue un accidente y simplemente, bueno, Marta no la socorrió, ¿vale? Entonces piden 3 años de cárcel simplemente. María, podemos decir a estas horas que los ciudadanos seleccionados en el jurado popular han tardado menos de 24 horas en alcanzar un veredicto y lo que han acabado determinando es que la muerte ha sido un asesinato premeditado y que la acusada falsificó los recibos del banco, por lo que se enfrenta a un máximo de 28 años de prisión por este crimen. Claro, es que al final llamaba mucho la atención también la intención que tenía, ¿no?, el abogado de pedir únicamente 2 años por homicidio imprudente, porque era algo que desde el principio se veía claro que no había ocurrido en ningún caso, únicamente ya luego con el traslado del cadáver y su profanación, esta teoría quedaba totalmente anulada. Entonces llamaba mucho la atención que intentasen esa vía. Sí que es cierto que a la hora de juzgarlo, desconociendo, ¿no?, en las alegaciones que hayan podido llevar a cabo y al final el veredicto final con el que se hayan justificado, sí que se trataba de alguna forma de intentar valorar, ¿no?, como dices, esa premeditación, que es al final, como he comentado en otros casos, uno de los elementos que diferencian en nuestro ordenamiento el homicidio del asesinato, ¿no?, porque de alguna forma se intenta agravar la pena considerando que estamos actuando, en este caso, con una idea preconcebida y que no ha sido algo fortuito, sino que ya teníamos una intención muy marcada de acabar con la vida de una persona y que, por consiguiente, tiene que llevar aparejada también un castigo mayor, porque, como digo, no actuamos de una forma accidental o en un momento de dejarnos llevar por la ira, sino que estamos actuando sabiendo perfectamente lo que vamos a hacer y pudiendo haber cambiado el rumbo de nuestras actuaciones, no lo hacemos. Entonces, creo que en este caso era evidente que Marta sabía perfectamente lo que hacía y que aunque luego no fuera capaz, ¿no?, de deshacerse de forma correcta del cuerpo o de poder borrar sus huellas, tenía clara la intención y así lo hizo. Lo han visto claro, porque ha sido casi tan rápida como la propia investigación. El crimen se resolvió en 48 horas. Ahora el jurado popular ha tardado 24 horas en alcanzar un veredicto, además, absolutamente común. No ha habido ni una sola discrepancia. Así que todo va rápido, todo parece clarísimo en este caso. Y fíjate, en cambio, no se sabe
realmente cómo la mató. Nunca lo podremos saber porque estaba tan carbonizado el cuerpo que no va a ser posible saber eso, a menos que Marta quisiera contarlo. Claro, es un elemento que sí que puede haber quedado un poco en el aire, sobre todo también de cara a que la familia pueda descansar, ¿no? Y saber exactamente qué es lo que le ocurrió a su ser querido. Pues va a quedar un poco, como digo, en el aire porque el deterioro del cuerpo impide poder determinar si realmente tuvo un golpe en la cabeza, si ese hueso quedó fracturado, semifracturado y sobre todo si se llevaron a cabo cualquier tipo de lesiones en el tejido blando, que es mucho más rápido a nivel de degradación, pues eso complica mucho en este caso pues poder determinar cuál ha sido la causa de la muerte. Independientemente de ello, tampoco es necesario para poder establecer una condena y está claro que, como has comentado, el jurado popular veía muy claras todas las pruebas que se han ido aportando y, por suerte, en este caso ha sido rápida tanto la investigación como el proceso del juicio y, bueno, pues es algo que también hay que valorar muy positivamente, ¿no? El trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad y que ojalá muchos de los casos que tratamos pudiesen llevarse a término de una forma tan efectiva y tan positiva también. Desde luego que sí, es la única nota, por desgracia, positiva que tenemos en este caso, el saber que el trabajo se ha hecho rápido, bien y de manera totalmente eficaz. Pues María, muchísimas gracias una vez más por tu ayuda, como siempre, tremenda y un placer. Vosotros, encantada de haber colaborado una vez más. Pues con el veredicto y con la satisfacción de saber que al menos se ha hecho justicia para la familia, os dejamos hasta nuestro próximo caso. Hasta luego. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten, escúchalo.